Bildu hoy nos presenta una moción donde muestra su preocupación por el poder adquisitivo de los trabajadores vascos debido a la crisis económica que padecemos. En primer lugar, hemos de decir que la situación actual deriva en gran parte de la crisis energética producida por la guerra de Ucrania y que ha puesto de manifiesto todas las debilidades de nuestro modelo energético. Un modelo en el que además Bildu tiene mucha responsabilidad, ya que se ha opuesto sistemáticamente a cualquier modelo de producción de energía que pudiera reducir nuestra dependencia energética. Lo recordábamos en un pleno anterior con su Nuclearic-Ex y su Fracking-Ex. Son responsables, pues, de la situación actual, es decir, de aquellos polvos vienen estos lodos. Por tanto, está bien que los de Bildu se rasguen las vestiduras y muestren su preocupación por los salarios de los trabajadores, pero quizá deberían revisar sus modelos pasados y presentes en materia de energía, que son sin duda quienes nos han condenado a una dependencia que en el momento actual estamos pagando además a precio de oro. Bildu nos plantea en el punto primero de su moción que el Gobierno establezca un salario mínimo interprofesional propio, el Gobierno vasco. Es evidente que esta propuesta es un simple brindis al sol, ya que la competencia para regular el SMI es exclusiva del Estado y así lo recoge además el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, se plantea un punto en esta moción a sabiendas de que es irrealizable y que se trata de una reivindicación vacía y sin recorrido alguno. Pretenden aparentar iniciativa y preocupación por los problemas de los vascos, eso sí, con medidas que son simples fuegos de artificio. En su segundo punto solicitan al Gobierno vasco que garantice los incrementos salariales necesarios para compensar el incremento del IPC. Respecto a esta cuestión, frente a su populismo y el criterio de barra libre, nosotros pedimos prudencia. Prudencia porque los acuerdos deben alcanzarse tomando en cuenta el incremento del IPC, pero también el incremento de los costes de producción que para las empresas está suponiendo la crisis económica. El sector empresarial está sufriendo en primera persona los efectos de la crisis y, por tanto, todas las partes implicadas deberán tener un mínimo de flexibilidad en las negociaciones. Hay que tener en cuenta que la supervivencia de muchas de estas empresas penden de un hilo ante un invierno que se les presenta realmente crudo. Y no pierdan de vista que si a la parte empresarial le va mal, a la parte trabajadora le va a ir igualmente mal. Nosotros entendemos las relaciones laborales como un todo del que forman parte empresarios y trabajadores y no como partes estancas enfrentadas de forma permanente. Mientras no sean capaces de entender que ambos forman parte del mismo barco y que todos deben amoldarse a la coyuntura actual, las soluciones van a ser muy difíciles de alcanzar. En cualquier caso, nuestro modelo para compensar el incremento del IPC no reside en la parte empresarial, reside en la parte institucional. Las instituciones a fecha de hoy están siendo las grandes beneficiarias del incremento de los precios. Las previsiones recaudatorias para el presente ejercicio y el venidero arrojan cifras récord. La deflactación del IRPF aprobada por el Gobierno del señor Urkullu se antoja claramente insuficiente, incluso hasta para sus socios de Gobierno. Para aliviar la situación que viven muchos vascos es necesaria una reforma fiscal que permita a los ciudadanos tener el dinero en su bolsillo y una reforma que también ayude al maltrecho sector empresarial. La inflación se encuentra en el 9%, pero este es un dato un tanto engañoso. Los productos de primera necesidad, aquellos de los que no podemos prescindir en nuestra vida cotidiana, se han incrementado en un 20, un 25 e incluso en algunos casos por encima del 30%. El problema reside en que la clase media, que representa la gran bolsa de contribuyentes por IRPF, se está empobreciendo y su empobrecimiento está arrastrando al resto del país. Asfixiar a la clase media significa hundir progresivamente la economía de un país. La fortaleza de cualquier Estado pasa por tener una clase media fuerte y su debilitamiento o incluso su desaparición, como ocurre en los países gobernados por la órbita ideológica de Bildu, supone un empobrecimiento generalizado de su población. Por tanto, nuestra receta pasa por fortalecer y revitalizar a esa gran bolsa de contribuyentes que son los que soportan la carga fiscal que permite mantener nuestro estado de bienestar. O aliviamos a los ciudadanos de la asfixia económica o corremos el grave riesgo de que esta situación nos empobrezca gravemente como país. Por último, plantean que las empresas no repartan dividendos y que estos se distribuyan entre los trabajadores. Atentos al dato. Mire, señores de Bildu, quizá conozcan el tejido empresarial vasco.
Es consciente, además, de que el 95% de las empresas vascas tienen menos de 10 trabajadores y que, lamentablemente, muchas de ellas simplemente cubren gastos, y ustedes lo saben. Pero incluso, aunque tuvieran pequeños beneficios, no seremos nosotros quienes digamos que el riesgo que asuman al iniciar y mantener una actividad empresarial no debe tener ni tan siquiera un mínimo premio en forma de beneficio. Somos de los que pensamos que quien arriesga debe tener un premio y que quien contribuye a generar puestos de trabajo y riqueza debe tener, aunque sea, un pequeño beneficio. Creo que esto es algo de sentido común. Quizás ustedes se estén refiriendo a las grandes corporaciones, pero los trabajadores pertenecientes a este tipo de empresas tienen unas condiciones laborales altamente beneficiosas, cargadas de pluses, complementos y beneficios sociales que el pequeño empresario no puede ofrecer a sus trabajadores. Y los dividendos a los que hacen referencia se reparten en muchas ocasiones entre pequeños accionistas, ahorradores e incluso pensionistas que complementan sus ingresos con los citados dividendos. El objetivo de la izquierda es siempre poner coto al beneficio empresarial acorde con su idea de colectivización ideológica, un modelo que desemboca inevitablemente en un incremento de la brecha económica y social e irremediablemente en un empobrecimiento generalizado y una población subsidiaria. La izquierda apuesta por la confiscación económica y simplemente son enemigos del progreso, el desarrollo y, sobre todo, de la libertad individual. Por el contrario, nuestro modelo apuesta por fomentar el emprendimiento, la actividad, el beneficio empresarial y el que el dinero, como les decía, esté en el bolsillo de los ciudadanos. Creemos en un modelo de libertad que nos reporte mayor riqueza y beneficio como sociedad. Hablaban de que desde que se incrementó el SMI, España va de maravilla. Bueno, pues les voy a recordar, España tiene más de 77.840 empresas menos que antes de la pandemia, por lo cual la destrucción es evidente. Y además, de estas empresas le voy a recordar que no son grandes multinacionales, la mayoría son micropymes de menos de 6 trabajadores, que son las que no consiguen llegar a todo lo que ustedes les obligan a llegar. De hecho, España es el segundo país de la Unión Europea donde más empresas quebraron en 2021, detrás de Rumanía. Segundo país. Y las cifras que están barajándose en el 2022 tampoco son halagüeñas, ya que se prevé que 2022 se saldará con el cierre de 300.000 empresas aproximadamente. También le garantizo que ninguna de ellas serán grandes multinacionales, serán pequeños autónomos y empresarios que justo llegan a fin de mes. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque el salario mínimo español se determina políticamente y no es alabado para todos, es totalmente homogéneo, tanto por sectores como por localización. Y esto no es justo. ¿Por qué? Porque se les exige la misma subida retributiva a una pequeña pyme con 2 trabajadores a su cargo que a una gran multinacional. Esto produce un gran desequilibrio en nuestro sector productivo. Y eso es algo que hace el gobierno del PSOE y Podemos. Esta desigualdad que están generando y que a quien está perjudicando realmente es a las pequeñas pymes. Como le digo, miren el balance de cierre empresarial y verán que los verdaderos sufridores y paganos de toda esta gestión del gobierno son las pequeñas pymes con menos de 6 trabajadores a su cargo. Eskerrik asko.